a todos. Queremos darles la bienvenida y queremos empezar este encuentro encendiendo una vela. Como símbolo de la luz en la oscuridad, como símbolo de esperanza y también en un profundo acto de fe, como símbolo de la presencia de todos nuestros seres queridos que se nos adelantaron y que creemos que están acá, presentes, intercediendo por nosotros. Estamos viviendo este tiempo pascual, acabamos de celebrar la Semana Santa. El Evangelio nos dice que Jesús sentía una angustia de muerte, que creo que es la que todos nosotros también sentimos, ¿no? Cuando se murió mi hijo, mi marido, mi hermano, mis padres. Es el Viernes Santo. Hay una frase del Evangelio de San Juan que a mí me ayudó mucho, que dice: ahora ustedes están tristes, les dice Jesús, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Y haciendo este acto de fe, nosotros creemos que vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Pero mientras tanto, hoy nos toca atravesar esta Pascua, nos toca volver a entrar al sepulcro, a conectarnos con lo que estamos viviendo, para poder volver a la vida. Bueno, nos vamos a presentar. Somos Francisco y Caro Vaca Guzmán. Estamos casados hace 21 años. Tenemos 5 hijos. Y hace 12 años nuestra hija mayor, Trini, se murió en un accidente de autos. Bueno, yo soy Caro y hace 12 años, nada, me levanté un día como todos y al poco rato me llamaron y bueno, nada, mi hija yendo al colegio tuvo un accidente en un auto que no estábamos nosotros y a las pocas horas murió. Y en ese momento yo sentí que me iba a morir, que yo no iba a poder seguir viviendo. Trini era nuestra hija mayor, había empezado su primer grado, era como, yo de verdad sentí que no iba a poder y muchas veces me quise morir. Despertarme a la mañana era muy difícil, yo no quería esta vida, no así. Pero al poco tiempo me di cuenta, en ese momento teníamos 2 hijos más de 5 y 3 años y al verlos a ellos me di cuenta que esto que me había pasado, que nos había pasado y que yo ya no podía cambiar, lo que yo hiciera con esto les iba a cambiar la vida a ellos, porque yo podía nada, morirme en vida y nunca más un cumpleaños y nunca más una fiesta y que nadie se ría en casa, o podría medicarme o ponerme a trabajar 20 horas por día. Y me di cuenta que ellos ya estaban viviendo una situación bastante difícil, ¿no? Extrañaban a su hermana, veían a sus padres que yo lloraba todo el tiempo y su casa había dejado de ser lo que era. Y ellos fueron mi sentido. Como que por ellos dije, yo voy a atravesar esto. Y también
Porque muchas veces yo creo que es muy importante que encontremos el sentido por el cual queremos seguir adelante, queremos atravesar esto. Y muchas veces son nuestros hijos o nuestro marido o mis hermanos, y también es honrar la vida de esta persona. Yo me acuerdo que pensaba en Trini y decía, yo por ella quiero ser mejor. Es honrar su vida. Y yo, perdón, muchas veces voy a hacer referencia a la muerte de un hijo porque es mi experiencia, pero todo esto es para cualquier duelo que estemos atravesando. Claramente no pudimos elegir lo que nos pasó, no nos preguntaron si nuestro ser querido estamos de acuerdo que se muera, pero sí podemos elegir qué hacer ahora que esto ya ocurrió. Tenemos una opción, tenemos varias opciones, la verdad. Por ejemplo, nos podemos dejar morir, podemos vestirnos de negro y llorar toda la vida, victimizarnos, seguramente nazca mucho resentimiento y vivir así toda la vida. Todos conocemos, directo o por cuentos, gente que les ha pasado eso, que nunca más pudieron volver a sonreír. De la otra punta podemos negar que esto ocurrió porque es tan doloroso que no puedo ni mencionar su nombre, ni ver una foto, entonces sacamos todas las fotos y nadie más hable de él. Y si estoy casado y es muy doloroso, entonces me separo y arranco una nueva vida con la ilusión de que voy a dejar atrás ese dolor. O me voy a poner a trabajar muchísimo, o a hacer muchos deportes, o incluso ponerme en acción social ayudando a todo el mundo, para no tener que soportar ese dolor que igual está. En general nos proponen, que es lo que nos pasó a nosotros, esto de hay que seguir adelante, hay que tener fuerza, por tus hijos, por tu marido, por tus padres, hay que seguir. Y claramente, como les dije, son opciones y están ustedes decidir qué es lo que van a hacer. Pero probablemente, a menos que hagan el duelo, lo van a terminar acarreando. En cualquiera de las opciones que elijan, terminamos acarreando ese dolor tan grande que tenemos. Y se va a reflejar de muchas formas a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, un poco la propuesta que tenemos para ustedes es invitarlos a hacer el duelo. Y no importa si pasaron 3 meses, 5 años o 10, es mejor hacerlo. Sí, hace 12 años yo estaba sentada ahí, escuchando a alguien que nos ayudó mucho en esta charla, y yo me acuerdo que le pregunté si se podía volver a ser feliz. Nada, yo era muy joven y me parecía insoportable mi vida así. Y me acuerdo que ella me dijo que sí, y yo me colgué de esa esperanza, que es lo que me gustaría transmitirles también a ustedes hoy, aunque yo sé que parece imposible, que duele mucho, eh, para el Señor nada es imposible, para el amor nada es imposible. Y un poco también lo que les decía Fran, ¿no? No nos enseñan a sufrir, nos enseñan a mirar para adelante, a seguir, a dar vuelta a la página, no sé, a mí me decían, tenés otros hijos. El mundo nos enseña a que hagamos otra cosa. Yo me acuerdo que cuando les empecé a contar a mis amigos o a mis padres que iba a ir a un grupo para personas que habían perdido sus hijos, igual que yo, no podían creer que yo, en vez de irme a distraer a algún lado, fuera a escuchar historias como la mía o peores. Y por eso la propuesta no es distraerme, sino traerme, es animarme a entrar en mi corazón, animarme a conectar con todo esto que estoy sintiendo. Porque sabemos que si atravesamos esto, que si hacemos el trabajo de duelo, podemos volver a la vida. El duelo es un trabajo,
no queremos sufrir siempre, queremos animarnos, atravesar ahora, sufrir ahora para poder volver a estar bien. El mero paso del tiempo no sana, o casi siempre no sana. La propuesta que les hacemos y los invitamos es, como dijo Caro, a hacer el duelo. Y es un trabajo duro, pero vale la pena. Y algo bastante importante, es un trabajo con un tiempo acotado. Les podrá tomar un año, unos meses más, unos meses menos, depende de cada persona, todos somos distintos y todos haremos el duelo de una manera particular. Pero sí implica una decisión de todos ustedes, tienen que decidir qué hacer. Si lo van a hacer ahora, o lo van a postergar, o lo que sea que les surja. Nuestra propuesta es que solamente atravesando el dolor, solamente yendo hacia adentro a ver lo que sentimos, en este momento que sentimos cosas no muy lindas, y es doloroso, pero a través de asumir qué es lo que nos pasó con todos los sentimientos que tiene, es que podemos sanar esto que tenemos. Tenemos roto el corazón, nos falta una parte del cuerpo, estamos desgarrados, sangrando. Y a través del duelo es que podemos sanar esa herida tan grande que tenemos para que cicatrice bien, le toma un tiempo, y luego que cicatrizó, nos quedará una cicatriz, pero no tenemos la herida abierta. Y podemos volver a la vida, incluso mejores, pero volvemos a la vida, habiendo completado nuestro duelo. Sí, como decía Fran, todos somos distintos y hay tantos duelos como personas en el mundo. Todos vamos a hacer el duelo como podamos, con la caja de herramientas que traemos, y va a estar bien así. No hay un duelo que esté bien y uno que esté mal. Lo que nosotros podamos va a estar bien. Me gustaría contarles ahora un poco sobre las etapas del duelo, que por supuesto no son lineales, no es que arranco hoy, mañana estoy así, no, vamos y venimos en estos lugares, puedo estar enojado y después triste y después volver a estar enojado. Y la primera etapa es, bueno, depende, nosotros seguimos las etapas de Kubler-Ross, y la primera etapa depende mucho de cómo haya sido la muerte, ¿no? Cuando es una muerte muy repentina, como un accidente o una muerte súbita o algo, lo primero que entramos es en shock. Es como que estamos anestesiados. Y es una protección de la psiquis, ¿no? Yo creo que si en el segundo que me dijeron que mi hija murió me hubiera entrado la noticia de lleno, me hubiera muerto en ese momento, ¿no? Entonces es esto de que cuando la muerte es muy repentina, estamos como un tiempo que no entendemos bien, que tenemos como esta anestesia, que puede ser 2 meses o depende de cada uno. Y la siguiente etapa es la negación. Y la negación también es un mecanismo de defensa que nos permite seguir adelante. Yo sé lo que me pasó, sé que se murió mi hermano, mi hija, pero vivo como si eso no me hubiera pasado. Yo me acuerdo de una mamá que acompañamos que se había muerto su única hija mujer, y ella me decía, yo durante el día estoy bien porque pienso que está en el colegio. El problema es a las 5 de la tarde cuando ella no vuelve del colegio. Entonces la negación como mecanismo nos ayuda un montón para que esto vaya entrando como de a poco. El problema es que podemos quedarnos en esta etapa toda la vida. Podemos correr esto que nos pasó y hacer como si eso no hubiera pasado.
Entonces nos vamos de vacaciones, viajamos cuando podíamos viajar. Si trabajaba 12 horas, trabajo 14, y si jugaba al fútbol el fin de semana, juego todos los días. Yo estoy bien, la persona parece que está bien, pero no me puedo encontrar con las amigas de mi hija. No puedo pasar por el lugar del accidente, o no puedo pasar por el colegio. La vida empieza a ser como recortada, no nos podemos quedar solos. Yo me acuerdo que cuando se murió Trini, por suerte había mucha gente en casa, mis padres se vinieron a vivir con nosotros, y había gente que nos traía comida o nos ayudaba con los chicos, y eso nos ayudó un montón. Pero llegó un momento en que yo tuve que volver a quedarme sola y enfrentar cuál era mi realidad. Cuando negamos, todo el tiempo estamos ocupándonos de otra cosa. La vida se recorta, sufrimos menos, pero también somos menos felices, porque hay una cantidad de cosas que no podemos hacer ni sentir, porque no podemos estar solos, porque no podemos nombrarlos. Había un matrimonio que el marido en la semana viajaba y no estaba en su casa, y él, me acuerdo que compartía que él en la semana estaba bien, porque era como que su hijo no le había pasado nada, no estaba. El problema era cuando volvía a su casa. Y si nos animamos a atravesar esta negación y a conectarnos, aparece otra etapa que tampoco tiene como muy buena publicidad, y es la ira, la bronca. No nos enseñaron, o por lo menos a mí, no me enseñaron a enojarme. Era como que, no sé, la gente buena no se enoja. Para ser bueno no había que enojarse. Entonces empezamos a tener este sentimiento que en mi caso era muy fuerte. Yo estaba muy enojada con la vida, con Dios, y no sabía cómo hacer esto, porque no me habían enseñado. Y acá hay varias cosas que son muy importantes. Lo primero, a mí me lo dijeron mucho, y se los comparto porque me parece muy importante, y es que los sentimientos no tienen moralidad. Lo que yo estoy sintiendo es lo que estoy sintiendo. Yo no soy buena ni mala, estoy enojada. Estoy enojada porque mi vida cambió de golpe, porque se murió mi hija, porque la muerte es una tragedia. Y lo otro que es muy importante es que yo me anime a reconocer, a conectar con este enojo y pueda desahogarlo. Y lo desahogamos con el cuerpo, o gritando en el auto, o pegándole a la almohada, o agarrando la pala de punta y dándole a la tierra, o escribiendo malas palabras, o lo que a cada uno se le ocurra, pegándole a la pelota. Pero ¿por qué es tan importante que yo me anime a reconocer que estoy enojada, a reconocer lo que me está pasando? Porque si yo no reconozco este enojo, el enojo va a estar igual, y me la voy a terminar agarrando con todos los que están más cerca mío, con mi marido, con mis otros hijos. Y además, en la medida que yo puedo reconocer mi enojo y desagotarlo, me puedo animar a ayudar al otro, al que tengo más cerca, a que él también pueda reconocer su enojo. Es como que habilito. Una vez, cuando volvíamos del colegio, mi hijo se enojó mucho con su hermana más chica, y le empezó a gritar de todo. Él estaba muy enojado, tenía 5 años y estaba muy enojado. Entonces me acuerdo que lo agarré y le dije, ¿por qué no vas al jardín? Vamos juntos y gritamos, porque estamos muy enojados los dos. Estamos muy enojados porque se murió Trini.
Entonces fuimos, hicimos 1, 2, 3, sí, fue impresionante, fue un antes y un después en el duelo de mi hijo, como que estuviera permitido esto de que puedo estar enojado con lo que me pasó. ¿Cómo no voy a estar enojado? En cambio, si no lo reconozco, lo termino poniendo en cualquiera. Y sacarlo, reconocerlo y sacarlo, que no me quede en el cuerpo, sacarlo. Y en el enojo aparece una figura que también nos enseñaron, que es la del chivo expiatorio, que vendría a ser esa persona que probablemente sin mala intención nos dice algo que nos lastima, que nos molesta, y entonces nos brota un odio, una bronca. Mirá lo que me dijo, mirá lo que hizo. Eh, y ahí la invitación es un poco con lo que comentaba Caro, ¿no? Cuando nos damos cuenta que está la bronca y apareció este chivo expiatorio, aprovechemos para sacarla. Y no significa que le tengamos que decir algo a esta persona, ni mucho menos. La tenemos que sacar en nuestra intimidad, poder decirlo, poder ponerlo en palabras y enojarse con esa persona nos ayuda a ir procesando el enojo que está. Indudablemente está. A veces no nos damos cuenta de lo enojado que estamos hasta que una persona nos saca de las casillas con algo que parece desproporcionado, ¿no? Y como decía Caro, la regla principal de los chivos expiatorios es que no nos las agarremos con las que tenemos más cerca, ¿no? Con nuestra mujer, con nuestros hijos. Vamos a elegir otros más lejanos y, entre comillas, aprovecharlos para ir drenando este enojo que muy probablemente tenemos adentro. Sí, los chivos expiatorios a veces son, no sé, el gobierno o, no sé, o La iglesia, Dios. Dios, yo me enojo un montón con Dios. O sea, pero en esto es como de verdad muy importante que nos animemos a reconocer si estamos enojados y que podamos decirlo en casa. Estoy con la mecha corta y no es por vos, no hiciste nada, no, estoy así porque se murió tal. Y eso permite que el otro también pueda animarse. Uy, puedo estar enojado. Y volver a recordar esto, que no está ni bien ni mal. El otro sentimiento que también nos puede aparecer es la culpa, ¿no? Y la culpa es este enojo, pero con nosotros. Y la culpa es muy oscura, ¿no? Como que se va metiendo, se va colando y si ese día lo hubieras dejado faltar, o y si hubieras ido a otro médico, y si te hubieras dado cuenta antes, eh, y, y- y la verdad es que la culpa es muy oscura. A mí me ayudó mucho esto de racionalmente responderme que para que algo sea mi culpa yo tengo que haber hecho algo queriendo que eso pase. Y ninguno de nosotros hubiera hecho algo queriendo que eso pase. Yo no quise que eso pasara. Es lo que pasó, es la vida, pero yo no quise que eso pasara, no hice nada para que eso pasara. También es darnos cuenta que no controlamos nada, que no depende de nosotros. Y después eh, es tratar de entregársela al Señor, que Él nos vaya sanando. Y cuando vuelve esto, y si hubiera hecho como intentar no seguir como dialogando con eso, porque de verdad es muy oscura. Y yo me acuerdo de una mamá que había acompañado a su hijo en una enfermedad terminal durante muchísimo tiempo, no se había despegado nunca de al lado de él, y un día se levantó, fue al baño, no sé qué, y su hijo murió en ese momento. Ella sentía una culpa enorme por eso. Entonces la culpa va a venir,
pero es volver a repetirnos que no queríamos eso, que hicimos lo mejor que pudimos, que no lo controlamos. Desahogarlo y llorarlo y tratar de entregárselo al Señor. La siguiente etapa para Kubler-Ross es el regateo, es como una negociación. Es una etapa como de mucha confusión. Bueno, yo acepto esto que me pasó, sí, me llevo bien con mi marido, mis hijos están bien y estamos todos bien. O acepto esto, sí. Y este es como un momento muy bisagra, es como de una decisión. Quedamos como, estamos mejor, pero no nos animamos a volver a la vida, porque sentimos que si vuelvo a la vida, que si estoy mejor, que si hoy estuve bien, me estoy olvidando de mi hija. Si me volví a reír, si volví a hacer esto, la estoy dejando acá atrás, me la estoy olvidando. Entonces quiero como por un lado volver a la vida, pero no quiero soltar esto. Y a mí me acuerdo que la imagen que más me ayudó en esto fue esto de que nuestros hijos o nuestros seres queridos no están acá atrás. Ellos están adelante, ellos van adelante nuestro. Ellos ya están. Y yo siento que no importa en lo que creamos, de alguna manera todos tenemos como esa experiencia de saber que ellos están bien, con Dios, en el amor, donde sea, están bien. Somos nosotros los que vamos caminando hacia donde van ellos. Pero para poder encontrarlos, para poder verlos como en esta nueva vida, aunque no podamos verlos, tengo que animarme a soltar Yo tengo que animarme a soltar a mi hija de 6 años con el uniforme que se fue al colegio, porque si no, no me la voy a encontrar. Cuando María Magdalena lo ve a Jesús afuera del sepulcro, pero no lo reconoce, y después se tira a agarrarlo, es esto que nosotros queremos retener, no me quiero olvidar, no me puedo olvidar, no me quiero olvidar ni un segundo. Jesús le dice, no, yo voy al Padre, pero andá y decile a los discípulos que nos vamos a encontrar en Galilea. Y Galilea para nosotros es nuestra vida. Nos los vamos a encontrar en nuestra vida. De otra manera, no como queríamos, no como eran, pero vamos a sentir su presencia. Yo estoy segura que han tenido esa señal, ese guiño de que están. Y hoy cuando pensaba en esto, me acordé y se los quiero compartir porque para mí fue muy significativo. Mi hija, obviamente, que lo que más me preguntaba era cuándo iba a ir a Disney. Bueno, y nunca llegó a Disney. Y pasado un tiempo, un año o algo así, de la muerte de Trini, yo dije, yo quiero que mis hijos se vuelvan a reír, quiero que, bueno, vayámonos a Disney. Cuando llegó el momento de ir, tenía como muchos sentimientos encontrados, porque me sentía como que le estaba fallando, cómo me iba a ir yo a la culpa, me voy a ir a disfrutar, a reírnos, y mi hija se murió, era como un... Y me acuerdo que el día que llegamos, yo me quedé con los chicos, y Fran se fue al hacer el check-in al hotel, y cuando viene me mira y me dice, estamos en el hotel, en un sector que se llama Trinidad. Yo me vuelvo a emocionar. Esa era como mi hija diciéndome, sí, mamá, estoy acá, aunque no me veas, no como vos querías, pero estoy adelante. Entonces este es el momento en donde yo tengo que decir, bueno, si yo me los quiero encontrar en la vida, tengo que animarme a soltar esto que no va a ser.
Y después de esta negociación y de este regateo, aparece una etapa que es la tristeza. Es como si después del shock y del mecanismo de defensa, de que no entrara en mí, y de haberme enojado, y de la culpa, es como si entrara en todo mi ser, en mi cuerpo, en mis entrañas, en mi corazón, el saber que no la voy a volver a ver, que no lo voy a volver a ver acá. Es como que hasta físicamente extrañamos. Es una tristeza profunda. Eh, y no solo es lo que extrañamos a este ser querido, sino todas las cosas que habíamos soñado vivir con esta persona, que no van a ser. Entonces empezamos como a tener ese registro. Y estamos muy tristes. Y acá la verdad es que para las personas que pueden llorar, el desahogo es llorar. Es llorar y saber que aunque esa tristeza parece infinita, tiene un fondo, no me voy a ir más abajo. Me acuerdo que la persona que nos acompañó nos enseñó a tirarnos en el piso, a tirarme en el piso, hacerme la señal de la cruz y poder llorar o respirar o desahogar. Es como, bueno, Señor, hasta acá llegué, yo tiro la toalla, ahora sosteneme vos, no puedo más. Me animo a conectar con esta tristeza y a desahogarla. Y finalmente, para Kubler-Ross, la última etapa es la etapa de la aceptación. Y en esta etapa lo que más sentimos es una profunda paz. Estamos en paz. Yo me acuerdo que cuando se murió Trini tuve muchas preguntas de cómo es esto, ¿estaba la voluntad de Dios? ¿No era la voluntad? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué? Me acuerdo que llegó un momento donde como que apagué mi cabeza y acepté que su vida era esta, que este era su tiempo. Hay personas que viven 80 años, otras 20, otras 3, otras 6, otras viven 2 días. Esa era su vida, ese era su tiempo. Y a diferencia de la negación, donde la persona está con mucha ansiedad y con miedo, acá estamos en paz. Que no quiere decir que cuando llega el aniversario no estemos tristes o que encontremos algo que nos vuelva a poner tristes o que volvamos a enojarnos. Como les digo, el duelo no es lineal. Volvemos a pasar por los mismos lugares, pero estamos en paz. Y hace un tiempo, leyendo a otro autor, había 2 etapas más que a mí me gustaron, porque siento que fue un poco también el camino que nos enseñaron, y decían que después de la paz, que es esta aceptación, hay una misión. Y cuando descubro esta misión, descubro que esto, que a mí me dolió un montón, y que pude atravesar acompañada por otros, por el Señor, sostenida, me permite poder acompañar a otros en este camino. Entonces, además de todo, yo digo, la vida de mi hija, mi vida tiene un profundo sentido en mí, porque hay un antes y un después, en mi familia, pero también en poder abrirme y acompañar a otras personas. Y la última etapa para este autor es la celebración.
Y yo sé que puede sonar muy fuerte, pero yo no celebro lo que pasó, pero sí celebro su vida. En algún momento puedo llegar a celebrar su vida y, y agradecer el paso de su vida en la mía, en la nuestra. El duelo es un camino difícil para el que nunca estamos preparados, por el que nunca querríamos transitar ni atravesar. Duele un montón, tenemos sentimientos que nunca habíamos tenido y además con una profundidad que nunca habíamos tenido. Pero desde nuestra experiencia, desde la experiencia de los que nos han acompañado y de todas las personas que hemos acompañado en estos años, creemos profundamente que vale la pena animarme a conectar con esto que me está pasando, drenar la herida, cepillar la herida, que no se infecte. Y para nosotros fue, yo digo, lo más importante. Yo busqué ayuda en muchos lugares porque realmente me di cuenta que era muy necesitada, que yo sola de esto no iba a poder salir. Pero me acuerdo que en ese momento empezamos a ir al grupo, a un grupo de duelo para padres que habían perdido hijos. Y para mí ese lugar fue, nada, fue como una comunidad donde yo podía ir y realmente conectar cómo estaba, compartir mi corazón, era como vomitar todo lo que me pasaba. Había muchísimas cosas que yo sentía que no podía compartir con otras personas. Nada, la gente se asusta un montón cuando les contamos realmente cómo estamos. Entonces este lugar para mí fue un lugar de mucha sanación, poder compartir realmente cómo me sentía y también poder escuchar al resto y darme cuenta que yo no estaba loca, que lo que a mí me estaba pasando es lo que nos pasa cuando atravesamos un duelo. Unos años antes de que muera Trini, 3 años antes de que muera Trini, se había muerto mi hermano Nacho, de muerte súbita jugando al fútbol. Tenía 25 años él. Y yo, nada, en ese momento estábamos casados ya, teníamos hijos, tenía 30 años y bueno, había que darle para adelante y tener fuerza y empujar. Fue eso un poco lo que hice. Y cuando murió Trini, me di cuenta que lo que había hecho con la muerte de mi hermano no iba a funcionar para la muerte de mi hija. Capaz por experiencia, por haber visto lo duro que fue para mis padres, tomé una decisión desde la cabeza 100% racional, y en esa charla que hace 12 años estuvimos en una charla igual a esta, organizada por el Centro de Espiritualidad, y cuando la persona que lo dirigía dijo, ¿se puede volver a ser feliz? Yo dije, bueno, eso es lo que yo necesito. Y nos propuso que lo que nosotros ahora les proponemos a ustedes, a transitar este duelo en grupo. Hay muchas formas de hacerlo y como dijimos, ninguna está bien o mal. El objetivo es poder hacer el duelo y luego volver a la vida, a la que nosotros nos sirvió y como dice Carlos, nos salvó la vida, fue hacerlo en grupo. Y consiste en juntarnos con algún tiempo, no sé, cada 15 días, o depende más o menos de qué tiempo, en un grupo que podrá ser, no sé, 10 personas más o menos, que más o menos se mantiene ese grupo, a compartir lo que sentimos. Y como dice Caro, poder decir cosas
ahí que nos daría mucho pudor decírselo a otra persona, porque sentimos que no nos van a entender. Y acá podemos sacarnos las caretas, las armaduras, todo lo que tenemos que llevar puesto para andar por la vida y hacer lo que tenemos que hacer, y cada 2 semanas o una semana decir y conectar realmente con lo que nos pasa, ¿no? Y de esa forma, poniendo en palabras lo que nos pasa, y igual de importante, escuchando a los otros que se comparten, misteriosamente, y la verdad que no sé por qué, pero misteriosamente nos sana, nos ayuda. En el grupo de duelo al cual nosotros fuimos, yo era el único varón, eh, y la verdad que a mí me sirvió muchísimo, ¿no? Porque como decía Caro estaba re mal. La verdad que estaba muy mal. Y después, cuando empecé a ir a este grupo, me di cuenta que todas las otras madres también estaban más o menos como mi mujer. Y como decía Caro, es que estaban todas locas, no solamente mi mujer. Y eso a mí me alivió, me dio tranquilidad de que, bueno, de que este era el proceso, de que había luz al final del túnel. Los grupos no son para siempre, los grupos son por un tiempo acotado, no es estos otros grupos de ayuda mutua que son crónicos para siempre. La propuesta es hacer el duelo en grupo y luego volver a la vida. Eh, y para nosotros, bueno, yo soy muy racional y la verdad que no puedo explicar por qué sirve juntarnos a contar lo mal que nos sentimos, entre otros que la están pasando igual o peor que yo. Es muy difícil de entender. De hecho, las otras personas que no iban tampoco entendían por qué nos martirizábamos de esta forma. Pero funciona. Ese es el mensaje que les queremos dar. Y lo último que me gustaría decirles es que se tengan mucha paciencia, que se tengan mucha paciencia, que cuando cada día se levanten y la vida parezca imposible, piensen que es solo por hoy, solo por este día. Y que también sepan que en el duelo estamos muy cansados, como físicamente agotados, que entonces la energía que tenemos es poca. Por eso les digo que se tengan mucha paciencia y que vale la pena atravesarlo, acompañado, en comunidad. Nosotros los vamos a acompañar y contarles que en el centro tenemos grupos para padres que perdieron hijos, para hermanos que muchas veces no encuentran ese lugar donde hacer su duelo, y también para personas viudas, además de acompañantes, por supuesto. Pero ahora cada uno de los que coordinan estos grupos de hermanos y de personas viudas se va a presentar y les va a contar un poquito de qué se trata. Y después vamos a tener un tiempo para preguntas y lo que quieran. ¿Se quieren desmutear los que... Agus o Clarita. o Santi? Bueno, yo soy Agus Basailbaso y con Santi y Nati estuvimos acompañando a unos hermanos en duelo durante el año pasado. Y bueno, como contaba Caro, en estos grupos de hermanos en duelo, ¿no? La verdad que la comunidad y que se fue generando, además, sobre todo con esto del COVID, que también hacía que cada uno esté muy solo, ¿no? Viviendo el duelo y la falta de esto de reunirse y de estar en comunidad como para pasarlo, hacía que faltaba como esa parte, esa contención.
Y lo que nos decían mucho los hermanos, que teníamos 2 grupos de 15 personas más o menos cada uno, y lo que nos decían es que ellos no encontraban en su casa el lugar para hacer el duelo, como ellos veían tan mal a sus papás que querían estar bien para poder acompañar a sus papás en esta situación, ¿no? O, por ejemplo, no sé, en otros casos que el hermano tenía hijos, entonces estaban todo el tiempo atajando, por decirlo, y apoyando con los hijos del hermano. Entonces, como reconocían este lugar como un lugar donde ellos podían ir y desagotar todo o sea, de hacer el duelo, ¿no? Y de compartir con personas que estaban atravesando algo similar. Y ellos decían, y cuando yo le digo a mis amigos, me dicen, no, tenés que estar bien, o me invitan a hacer a extraerme, y como que acá ellos podían desagotar su corazón como estaba y sentirse realmente como escuchados y acompañados en lo que estaban viviendo, y recibidos así como estaban, y que eso los ayudaba mucho a cómo seguir adelante atravesando, obviamente, esta dura situación. No sé, Santi, si querés agregar algo, Nati. ¿Qué tal? Yo soy Santi Yang. Bueno, como decía, lo hicimos juntos con Agus, esos grupos de acompañar hermanos. Eh, y nada, por ahí agregar por ahí un poco la parte a lo que dice Agus, que comparto, que la parte difícil es, digamos, requiere un compromiso, digamos, un compromiso de decir, bueno, este día nos vamos a juntar para hablar de esto, y a veces uno puede estar triste y quiere en realidad de ser redundante en la tristeza y escuchar relatos similares, dice, bueno, por ahí prefiero ir a jugar un videojuego, ir a hacer otra cosa. Pero es parte de lo que es un duelo, digamos. Uno se da el permiso o no de vivenciar, de experimentar su duelo. Entonces tiene una cuota que por ahí pueda ser difícil de aceptar o de experimentar, pero al final del año, la verdad que ver todas las experiencias juntas, comulgando en un mismo río, la verdad que es muy motivante, digamos. Verse a la gente, permitirse vivirlo, nosotros acompañar esas experiencias, la verdad que es muy, muy gratificante, digamos. Sentir que ustedes se permiten experimentar una experiencia que no es fácil. Así que los invitamos a que participen y que se permitan vivenciar esto que les sucede. Gracias, Santi. Yaus. Yaus. Clary, ¿querés? Hola, bueno, yo soy Clara Pardo. Mi hijo murió hace 12 años. Atravesé el duelo en uno de estos grupos, lo que contaron Caro y Fran, y lo que han dicho también Agus y Santi. Es todo lo que uno ha pasado y ha vivenciado. Atravesarlo en grupo me ayudó a poder hacerlo de una manera muy distinta, creo yo, que si lo hubiera hecho sola, porque hubiera sido muy terrible todas las sensaciones. Ya sentía que estaba en la noche más oscura de mi vida y que una de las cosas que aprendí en el grupo era que lo que nos había sucedido era una tragedia. Y también aprendí a lo largo de estos años, transitando y transformando este dolor, pasando cada una de las etapas, que no hay duelo más difícil que el que nos toca a cada uno de nosotros atravesar. Y acompañando a otros padres y a otras personas en esto, bueno, fui pudiendo crecer yo también como persona en esto que hablaba Caro y Fran, y descubrir que yo tenía una misión, que sentía que tenía una misión,
que era acompañar a otros y tenderles la mano como lo habían hecho conmigo. Y entonces he acompañado también no solo a padres que perdieron sus hijos, sino también a personas viudas, que es una situación también de muchísimo dolor, perder al compañero, a la persona con la que en muchos casos se atravesó toda la vida, o en otros casos donde se tenía un proyecto de vida que fue truncado por la tragedia, por un accidente, por una enfermedad. Entonces, desde acá es también invitarlos a los que están atravesando, o como dijeron los chicos, ya lo atravesaron hace un tiempo, pero no sienten que hayan atravesado de verdad el duelo, sino que lo dejaron en un stand-by, en un lugar, en una cajita cerrado. Los invitamos a que se animen a participar de estos grupos junto con otras personas que estén como ustedes. Un abrazo fuerte para todos y vamos a estar al lado de ustedes acompañándolos. Gracias, Clarita. Bueno, me gustaría decirles dos cosas, algunas que están preguntando ya. Todas las personas que se inscribieron en esta charla van a recibir la semana que viene, el lunes, un mail con un formulario donde pueden anotarse para participar en alguno de los grupos si quieren, ¿no? Para personas viudas, para padres o para hermanos. Si alguna persona que está en esta charla no se anotó, sino que alguien le pasó el código, les pedimos por favor que se inscriban en la charla para que puedan recibir también este mail, esta invitación para participar en los grupos. Nosotros esperamos tener la semana que viene todas las respuestas para poder ir armándolos y empezar lo más pronto posible estos grupos que van a ser por Zoom. No van a ser presenciales. Y después, vos querés decir lo de alguien nos preguntaba de la contribución voluntaria. Como voy a compartir acá pantalla, espérenme un segundo. Supongo que ahora lo ven en pantalla. Son dos códigos QR para hacer un aporte por Mercado Pago PayPal. Aclararles que el Centro de Espiritualidad Santa María es una ONG sin fines de lucro. El centro viene armando y acompañando duelos y otros temas hace ya muchos años, más de 30 años. Nosotros los que estamos coordinando esta parte somos voluntarios, pero bueno, hay muchos gastos para solventar, para poder seguir dando estas ayudas, estos espacios y poder llegar a más gente. Entonces es que les ofrecemos en la medida que puedan, sobre todo si pueden y si quieren, hacer alguna donación por el monto que sea, por única vez. De vuelta, el dinero es para hacer más de estos talleres y poder hacer más acciones. Sí, como decía Fran, por supuesto que es voluntario, es libre, y es solamente para que podamos llegar cada vez a más personas, y los grupos por supuesto que son gratuitos, ¿no? Y ahora lo que sí íbamos a dejar un espacio para que escriban las preguntas que quieran. Yo algunos... Sí, había una pregunta acerca de las etapas, ¿no? Y que uno puede sentir que está pasando todas las etapas al mismo tiempo o que va y viene en las etapas. Y sí, es así. Hay un momento que podemos estar con mucha bronca y a los pocos instantes estamos con una tristeza muy profunda. Las etapas, como dijo Caro, no son lineales ni son cronológicas. Se van sucediendo a medida que vamos haciendo el duelo, y hay una imagen que es que podemos ir pasando como con una espiral de vuelta por las distintas etapas, pero vamos pasando, si quieren, desde otro lugar, un poco más arriba. Entonces cuando pasamos por la tristeza, nos sentimos tristes, pero capaz podemos entrar y salir de la tristeza más rápido.
o con el shock, esto de decir, ¿cómo puede ser lo que pasó? En cualquier momento va a volver. Es común ir y volver de estas etapas y no quiere decir nada, no quiere decir que vamos para atrás, ni mucho menos. Sí, eso muchas veces me pasó a mí y también me ha pasado con personas que hemos acompañado que de repente estaban mejor y vuelven a estar tristes o vuelven a estar enojadas por algo puntual o por una fecha, y entonces vuelven y dicen, siento que retrocedí. Y la verdad es que no, es esto, es que el duelo, vamos a volver a pasar por estos lugares, vamos a volver a estar tristes, pero sabiendo que cada vez vamos a estar mejor. No es que retrocedimos, no es lineal, y sí podemos sentir en un mismo día que estamos pasando el enojo, la culpa, todas. Por eso les digo que se tengan con mucha paciencia. Había dos preguntas que estoy viendo acá. Una es que si la charla la están grabando, y la otra es el autor que agrega estas dos etapas, que es Berro o Berra. Ahora en 2 segundos se los confirmo. Alguien preguntaba sobre el duelo de los abuelos, este duelo que perdimos a un nieto y vemos a nuestro hijo sufrir también. No se ha podido formar grupos para abuelos específicamente, pero bueno, lo que sí podemos invitarlos es que el Centro de Espiritualidad tiene acompañantes que pueden ayudarlos a transitar el duelo en la medida que quieran, ¿no? No sería a través de grupos, pero sí sería con alguien que los puede ir escuchando. Sí, Marcelo, quiero que sepas que esto de los abuelos, habiéndolo vivido también en mi experiencia con mis padres, está en nuestro corazón. Cuando podamos armar un grupo para abuelos, es realmente algo que está en nuestro corazón hace tiempo. Por ahí lo logremos este año, y si no, como te decía Fran, en el centro hay acompañantes que te van a poder acompañar a transitar este camino. Respecto de los grupos, en las edades de los integrantes, digamos, sobre todo en lo que son hermanos, hay, si quieres, una edad mínima, que es, no sé, si quieres, de adolescencia para arriba, que es como un piso, pero luego hay gente de, no sé, 18 o 20 años, hay gente de 50, es bastante amplio, porque al final de cuentas el proceso y la vivencia es más o menos similar. Y respecto de la edad de los padres que perdieron hijos y situaciones, hay de todo. Hay chicos que su bebito vivió apenas unas horas, hay gente que su hijo ya murió grande, y los padres son ya grandes, pero necesitan hacer el duelo. Hay gente que capaz va la mujer sola y hace el grupo la madre, digamos, y el padre no le interesa o no va. Hay en muchos casos el de padres los coordinamos Caro y yo, entonces a veces los varones también se animan a venir, lo cual es súper enriquecedor para todos los integrantes y a veces ayuda también al matrimonio a que haya un lugar donde desde un lugar neutral puedan compartir lo que están viviendo. Tenemos gente que vino el varón y la mujer no quiso venir, entonces... no pudo. Sí. Lo que sí nos gustaría decirles a nosotros en el caso de hijos, o bueno, podría ser también para abuelos, que nos parece súper valioso poder atravesar esto juntos. Ustedes habrán escuchado, hay muchísimos matrimonios que se separan después de la muerte de un hijo. Es muy difícil de atravesar. Me acuerdo que un matrimonio que venía a nuestro grupo, me acuerdo que un día él compartió que el único lugar donde él realmente contaba cómo se sentía era en ese lugar, ¿no? Y es tan valioso que el otro sepa lo que me está pasando también, porque a veces no quiero
decirlo para no ponerlo triste, no entristecerlo, o si lo veo bien me callo, y entonces es un lugar que por lo menos en nuestra experiencia fue muy valioso. Y quería responderle a... Vamos arriba. Vamos arriba, perdón. Perdón. Sí, quería responderle a Verónica. Verónica, desde acá te mando un abrazo enorme. Te animo a que elijas cómo querés vivir esto, aunque la situación es muy difícil, pero decirte que estamos para acompañarte, que estamos para acompañarte para que puedas atravesar esto. Y que yo ya sé que parece imposible, pero se puede. Se puede y estamos acá para acompañarte. Los grupos, el centro de espiritualidad es católico, pero los integrantes no necesariamente tienen que ser católicos o creyentes, son abiertos a absolutamente todos los credos, o no, o a los escépticos. No nos reunimos cada 15 días a rezar, lo que hacemos es compartir lo que estamos sintiendo, así que están todos invitados. Sí, nosotros acompañamos desde nuestra experiencia y desde nuestra fe, que es haber sentido, yo por lo menos que el Señor me sostuvo, aunque yo me haya enojado muchísimo con Él, aunque no entienda, porque la verdad es que el sufrimiento no, es muy difícil de entender por qué pasa esto, o sea, por qué no lo evita, yo no tengo respuestas para eso. Lo que sí les puedo decir es que en mi experiencia Él transforma todo. Pero también está el lugar para las personas que no crean, o que crean en la energía, o que crean en el amor, no es una limitante. Podemos atravesar lo que sea que estemos viviendo, no es una limitante eso. Preguntan para grupos de hijos que se le murieron los padres, para huérfanos sería. Creo que hoy no están organizados, ¿no? No, todavía no tenemos, pero la verdad que cuando recibas el mail con la inscripción, si querés, responde esto, que te gustaría ese grupo. Es un grupo que lo hemos pensado, pero les vuelvo a decir, aunque no esté el grupo, a lo mejor no, seguramente en el centro hay un acompañante que los pueda acompañar en este camino. La charla se está grabando y luego seguramente de alguna forma podrán acceder por mail o lo que sea, se les hará llegar el link para que puedan acceder o pasársela a alguien que ustedes crean que vale la pena. Sí, le quiero contestar a Adela. Adela, sí, obviamente que puede ingresar esta mamá al grupo. Lo que estaría bueno es que le digas que se inscriba en el link de la charla. Así recibe ella también el formulario para poder inscribirse en los grupos. No sé si hay algo más. Sí, creo que las fuimos repasando, pero el resto del equipo, si ven alguna que valga la pena o que nos pasamos, nos avisan. Todas valen la pena, alguna perdón, que nos que comimos. no hayamos respondido, perdón. Acá hay una de Adela que pregunta si puede ingresar una mamá que perdió 2 hijos antes de que nacieran. Sí, por Clary, supuesto. esa es la que ¿Vos le... contestaste? No. Sí, Bueno. no, le quería responder a Claudia. Perdón, Sí, porque quedaron preguntas. Claudia, te vuelvo a decir que aunque no haya grupos para tu situación, que se murió tu mamá, en el centro sí podemos acompañarte y hay personas que te pueden acompañar en esto.
Y con respecto a la culpa, no hubieras hecho nada para que le pasara esto, hubieras hecho todo lo posible para que fuera distinto. Pero creo que te va a ayudar un montón si cuando te manden el formulario respondés que eres un acompañante del centro y que te pueda acompañar a atravesar todo esto, ¿no? ¿Quieres explicar un poquito qué es un acompañante, por si acaso hay gente que no sabe? Bueno, nosotros somos del Centro de Espiritualidad Santa María, somos acompañantes espirituales, y además de los grupos, lo que podemos hacer es ofrecerles un acompañamiento individual. Entonces, de repente, en estas situaciones donde no tenemos grupo para esa situación puntual, o donde además del grupo por ahí necesitamos un acompañamiento, tenemos acompañantes que pueden acompañar a cada persona individualmente, acompañando el proceso que esa persona esté haciendo. No solamente tenemos acompañantes para duelo, es acompañantes para la vida misma, para, no sé si me separe, lo que sea que esté viviendo. No sé si se entiende o... Son personas que son laicos, no son profesionales, son laicos que en forma de voluntarios, y después de haber hecho un curso en el centro de espiritualidad, dan un servicio más de escucha. Es súper valioso. No me sale el nombre de alguien que escribe que perdió a su único hijo. Nada, y desde acá te abrazamos y te vuelvo a decir esto, que te animes a anotarte en los grupos, que te vamos a acompañar. Bueno, No sé si hay algo más. yo creo que podemos ir cerrando. No sé si alguien del equipo tenga algo para decir o quiere decir algo. Ya vamos cerrando, como dije. A mí, no sé si hay otra pregunta. Alguien está pidiendo, A ver si lo Caro, pongo. vos podés ponerlo el QR. Vamos a poner Ahora lo pongo, Fran, ahora lo pongo listo. al final, cuando Dale. se despidan Dale. lo pongo. Buenísimo. Perfecto, Entonces, gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno. desde acá, volver a decirles que estamos acá, que estamos con ustedes, que los vamos a acompañar, que aunque parezca muy difícil y casi imposible, se puede atravesar. A todos un abrazo enorme y gracias por estar ahí, y vamos a estar para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.